continuación vamos a volver a hablar de la cuestión de la universidad, de la aplicación de la ley de financiamiento universitario, de la no aplicación, mejor dicho, por parte del Gobierno Nacional. Y en la sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Sur, que se desarrolló antes de ayer, tuvo una participación el consejero superior y director decano del Departamento de Derecho, el doctor Sebastián Ruiz, sobre la imperiosa y además también obligación del Gobierno Nacional de respetar el Estado de Derecho y cumplir con la ley. Nos está escuchando en estos momentos para hablar del tema. Bien, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Canoro. Encantado de conocerle. Bueno, ¿qué pasa cuando se llega a una situación como esta, donde el Congreso votó lo que votó, lo ratificó luego del veto, hay instancias judiciales que le ordenan al gobierno que pague lo que tiene que pagar para el financiamiento universitario y aún así no lo concreta? Bueno, la situación en la que estamos es verdaderamente grave. En el marco de eso es que justamente en la última sesión del Consejo Superior Universitario se trató un nuevo proyecto de resolución. En este caso fue impulsada por la agrupación de docentes auxiliares FIUNS, a lo que apunta justamente es a exhortar al Poder Ejecutivo Nacional y para exigir el inmediato cumplimiento de la ley, especialmente en aquellos aspectos en los que no solamente tenemos una ley con las características que ya son conocidas, que ha sido una ley que con 2/3 de los votos de las dos cámaras del Congreso de la Nación fue en 2 oportunidades aprobada, sino que además tenemos una sentencia judicial de primera instancia y segunda instancia que ordena el inmediato cumplimiento a través de una medida cautelar de dos de los aspectos de la ley de financiamiento universitario que tienen que ver con la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y con la recomposición de las becas estudiantiles para poder facilitar que estudiantes puedan seguir estudiando con estudios superiores en universidades nacionales. Uh-huh. La situación en la que estamos hoy es grave en el sentido de que hay una orden judicial que ya se encuentra, ya no hay recursos, si es posible, frente a esa decisión, porque se trata de una decisión de una Cámara de Apelación en la segunda instancia, que confirmó la decisión de poner en marcha inmediatamente esos 2 aspectos de la ley, sin perjuicio que el resto de los aspectos, lo que tienen que ver con gastos de funcionamiento de las universidades, con las paritarias para las negociaciones salariales que deben convocarse, bueno, y otras cuestiones relevantes también de la ley, eso todavía se sigue discutiendo judicialmente. Esto otro ya terminó el debate. Uh-huh. El Poder Ejecutivo Nacional, frente a la presentación que se realizó, insistió nuevamente con un nuevo recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ese recurso no es un recurso que proceda para este tipo de resoluciones. Este tipo de resoluciones, frente a esa situación, se tiene que cumplir. No hay otro recurso adicional. Probablemente esto, en breve, esto todavía no fue resuelto, probablemente ese recurso vaya a ser rechazado por la Cámara de Apelaciones, justamente porque no es un recurso, esa decisión que se adoptó no es susceptible, no puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no es una sentencia definitiva. Uh-huh. Y probablemente, frente a ese rechazo de la Cámara de Apelaciones, el Poder Ejecutivo Nacional vaya a recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar que se aboque al tratamiento de esta cuestión, para modificarla, pero eso no va a suceder, y mientras que todo eso transcurre, eso no suspende la aplicación de la ley como se pretende argumentar en las presentaciones del Poder Ejecutivo Nacional en el proceso que se está llevando a cabo. Esta semana el Consejo Interuniversitario Nacional realizó una presentación para exigir el cumplimiento inmediato de esta ley. Hasta el momento no han habido novedades concretas en ese sentido, pero creo que ese es el camino el camino que se recorrió de parte del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo donde se reúnen y toman decisiones todos los rectores y rectoras de universidades nacionales del país. Tomó la decisión correcta ya desde el año pasado de impulsar esto por los canales institucionales que corresponden, de frente al incumplimiento de una ley. La vía judicial es la vía para poder hacerlo efectivo. Los argumentos que se han planteado en ese sentido no han conmovido ninguna réplica para poder comprender por qué es que no se pone en marcha el cumplimiento inmediato, al menos de estos aspectos que
desordenado. Es un poco el escenario en el que estamos. Pero podemos llegar entonces a transcurrir todo ese recorrido que recién detallaba y que el gobierno siga sin ejecutarlo, y eso le puede representar algún tipo de sanción, no sé, de como se barajan algunos fallos, multa por día de incumplimiento o algo por el estilo. Lo último que solicitó el Consejo Interuniversitario Nacional fue, por un lado, esto que señalabas, es una multa diaria, lo que se llama A30. Se trata de una multa diaria por cada día de demora en el cumplimiento de la ley. Lo que pasa es que una multa diaria que pueda generar un incentivo para cambiar la decisión por esa multa, dado los inmensos montos de los que estamos hablando, dudo que vaya a conmover una decisión, un cambio de decisión en ese sentido. ¿Eso va hacia el gobierno o hacia el funcionario? No, al Estado Nacional. Al Estado Nacional. Es algo que es al Estado Nacional, porque es la parte que está, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional representa al Estado Nacional, y eso sería una multa que tendría que pagar el Estado Nacional. Claro. Además, el Consejo Interuniversitario Nacional lo que solicitó también es que se remitan las actuaciones a la justicia penal para que se evalúe eventualmente si se encuentra cometido en este contexto el delito de desobediencia, porque todo este contexto que estamos hablando de una ley aprobada, una decisión judicial que ya no es recurrible y aún así está siendo cumplida. Esto está en evaluación, no tengo presente en qué número de juzgado correccional y criminal que se estaba evaluando esta petición, y bueno, veremos si hay alguna novedad en ese sentido. Si se expidió un informe en el proceso que está tramitando hacia ese juzgado correccional y criminal acerca de la situación en la que se encuentra, y ahí se detalló precisamente estas cuestiones, que esa decisión ya se encuentra, no es recurrible, cualquier recurso que se plantee sobre eso no la suspende, y que se exige la inmediata aplicación. Por lo cual tiene un trayecto más de, si el objetivo es ganar tiempo, que estamos hablando de algunos meses más, o esto, porque plazos acá hay. El recurso extraordinario federal presentado por el Consejo Interuniversitario probablemente se va a resolver a la brevedad. La Cámara de Apelaciones en estas cuestiones ha sido bastante ágil, y son cuestiones simples, en definitiva, jurídicamente sencillas. Lo que está por resolverse es simplemente algo que es una aplicación clara de la ley procesal y de fondo, que tiene que ver con que esas decisiones no son recurribles ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, no sé prever exactamente tiempo, pero eso debería ser resuelto en breve. Y luego, sí, puede ser que el Poder Ejecutivo Nacional presente una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero eso es claro, y no hay ninguna duda tampoco. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice que la interposición, la presentación de una queja, un recurso de queja ante la Corte de la Nación, no suspende el cumplimiento de las medidas que se recurran de esa vía, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresamente decida suspenderlo. Sí, y eso, primero, es altamente probable que no va a ocurrir, pero mientras que eso siga de esa manera, eso sí puede transcurrir mucho tiempo, no sé cuánto, sin que haya alguna decisión. La Corte no tiene nada que resolver hasta el momento. Claro. Ese es el punto. Por lo cual es relevante la convocatoria del 12 de mayo, ¿no? En el medio de toda esta discusión, la manifestación. Todas estas medidas, estas actividades que se vienen realizando, la semana pasada que se hizo esta jornada de 24 horas de universidades nacionales, que la universidad no se apaga en todas las universidades del país, creo que también fue algo histórico, en que todas las universidades nos unimos para poder tratar de visibilizar esta situación, mostrando también las cosas que hacemos todos los días en las universidades, aquí en la Universidad Nacional del Sur, en las distintas unidades académicas, presentaron actividades, diversos tipos de charlas, debates. En nuestro caso, del Departamento de Derecho, realizamos una charla justamente para discutir y debatir sobre la situación jurídica en la que se encuentra la Ley de Financiamiento Universitario. Y esta resolución del miércoles que les contaba, que impulsó la agrupación Auxiliares FIUNS, va un poco en esa línea, en seguir visibilizando el problema, la gravedad institucional que esto implica, porque esto no soy original en esta frase, en estas ideas, ya lo han planteado muchos consejeros y consejeras, y se ha planteado en muchos espacios de comunicación también. No es solamente de lo que se trata que esté en juego en este contexto
universitaria, sino también de las instituciones de la República Argentina, de las instituciones democráticas, el respeto de la ley. De eso es de lo que se trata en definitiva, porque podemos discutir si la ley de financiación estamos de acuerdo, no, esa discusión ya se dio en el Congreso de la Nación y el apoyo fue contundente. Y luego se discutió judicialmente acerca de la validez de esa norma, y fue también las decisiones judiciales en ese sentido contundentes sin ningún lugar a dudas. Entonces, eso es un grave compromiso de las instituciones republicanas del país y del cumplimiento de la ley. Contábamos el otro día, de eso se trata, de un Estado de Derecho. El Estado también tiene el deber de cumplir con la ley como todas las personas. Sebastián, muchísimas gracias por este rato, buen día. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Allí estaba Sebastián Ruiz, que es el director decano del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, que fue uno de los que intervino en esta discusión que se dio el miércoles en el Consejo Superior, que terminó con una resolución donde se exhorta al Poder Ejecutivo que cumpla con estas leyes, se exige a la jefatura de Gabinete de Ministros que haga efectivo el cumplimiento también de la ley en cuanto a las partidas y, una cuestión administrativa del rectorado, el CIN y el trámite mismo de este proyecto, que se aprobó no por unanimidad, porque hubo dos votos en contra de los consejeros estudiantiles que representan a la lista de La Libertad Avanza. Así es, 9:32 de la mañana.